Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes, 1 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional. Ayer recordábamos aquella frase del profeta Isaías. Él decía, bueno, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en la tierra de las sombras de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y lo cito porque sin duda alguna es un momento de oscuridad para nuestro país, literalmente. Nuestra sociedad, bueno, tiene que aferrarse a aquello en lo que cree, a la familia, a sus amigos, para superar esta noche larga que afecta a Venezuela. Protestas por falta de electricidad y agua. Vimos este fin de semana, ayer, en buena parte del territorio nacional. Se extendieron durante toda la noche, sobre todo en el área metropolitana de Caracas. Por ejemplo, se denunció la acción de grupos armados y cuerpos de seguridad en la avenida Fuerzas Armadas, en Cotiza, en el Valle, en San Agustín. El presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en entrevista en CNN, confirmó al menos 2 heridos de forma extraoficial por acción de estos grupos parapoliciales, y llamó a la Fuerza Armada a defender a la población indefensa. Y ciertamente ayer nos llamaba poderosamente la atención esta imagen del ministro de la Defensa designado por Maduro, bueno, al lado de él, anunciando este plan de racionamiento y pidiendo a los colectivos actuar. La pregunta que nos hacíamos es, bueno, la Fuerza Armada cedió sus competencias de mantener el orden interno a grupos paramilitares armados. Evidentemente es una inquietud sencillamente retórica. Recordar simplemente que en 2010 la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable limpia, esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. Y la pregunta otra vez que nos hacemos es: ¿qué dice la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet? ¿Qué dice la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre estos grupos armados que tienen órdenes de, bueno, actuar contra la población, que exige agua potable y electricidad? Esto va mucho más allá del derecho a la protesta, esto lo decimos nosotros, esto va en defensa del derecho a la vida. Otra vez, bueno, son inquietudes evidentemente retóricas. Medios de comunicación como El País de España destacan este plan de racionamiento en una nación, insistimos, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y una administración que en los últimos 20 años ha manejado más de 1 millón de millones de dólares en nuestro país. Solo en la emergencia eléctrica, durante la emergencia eléctrica, se invirtieron, según el dato de los expertos como José Aguilar, más de 100.000 millones de dólares. Maduro anuncia el inicio de 30 días de racionamiento eléctrico en Venezuela. La medida se produce tras los graves apagones que han dejado sin suministro de agua y luz al país desde el pasado 7 de marzo. A propósito del derecho a manifestar, incluso por el derecho a la vida, ayer Foro Penal daba cuenta de 12 detenciones en Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital, en Lara y Zulia. Evidentemente ninguno de estos ciudadanos forman parte de los grupos armados que accionaron contra las protestas, al menos en la avenida Fuerzas Armadas. Imágenes, por cierto, que le dieron la vuelta al mundo el domingo. José Vicente Jaro nos acompaña vía telefónica. Es defensor de derechos humanos, abogado, especialista en derecho constitucional. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, saludos a la audiencia. Varios temas que discutir con nuestro invitado, pero yo iniciaría a partir de lo que vimos ayer y lo que hemos visto estos últimos días. Los ciudadanos en la calle pidiendo electricidad, pidiendo cosa esencial como el agua potable, y la acción de los cuerpos de seguridad. Una situación, por cierto, que ya fue denunciada por Michelle Bachelet de la presentación de este primer informe oral sobre Venezuela. Lo escuchamos. Sí, bueno, quería resaltar algo que tú habías dicho en la introducción y que destaco nuevamente: el derecho humano al agua potable. Ya desde hace prácticamente una década,
la Organización de Naciones Unidas ha reconocido este derecho como derecho humano, derecho inherente a toda persona. Recordemos que nuestra Constitución, si bien no consagra expresamente este derecho, tiene una disposición, el artículo 22 de la Constitución, según el cual se reconoce todo tipo de derecho que no esté expresamente mencionado en la Constitución, pero que siendo inherente a la persona humana, y esencial al mismo, pues deba ser necesidad, pues deba ser objeto de un reconocimiento por el solo hecho de proteger la dignidad humana del ser humano. De manera que podemos decir que la Constitución venezolana, incluso a través del artículo 22, ya consagra, recepciona este derecho que ha sido reconocido por la ONU, y también la propia Constitución pues establece como derechos todos aquellos que sean reconocidos a través o mediante tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en materia de derechos humanos, y al ser Venezuela pues uno de los países que suscribió la Carta de las Naciones Unidas, pues todos estos derechos reconocidos por la ONU también son derechos reconocidos automáticamente dentro de la Constitución venezolana y pueden ser reclamados. Yo creo destacar eso especialmente. Por otra parte, lo que tú ya mencionabas, Michelle Bachelet hacía referencia a los colectivos armados, a estos grupos paramilitares irregulares que existen en Venezuela y que atacan a la población civil y que de alguna manera buscan ejercer sobre ellos un control social para evitar, por ejemplo, el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, ¿no? El anterior alto comisionado de las Naciones Unidas, Al-Hussein, en agosto del año pasado, de 2018, en el informe completo que dejó antes de entregar el cargo y antes de presentarle a la Bachelet el caso Venezuela, también dedicó un capítulo bastante amplio a esta situación de los colectivos o grupos armados irregulares paramilitares, y sobre eso, bueno, ya bastante se ha dicho a través de distintos organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha resaltado lo propio, pero yo siempre destaco una cosa. Aquí estos grupos armados irregulares son armados por el partido el oficialismo, son armados por el partido apoyado y vinculado por Nicolás Maduro, el PSUV, son armados por órganos del Estado, incluso actúan coordinadamente con la Guardia Nacional Bolivariana, con el FAES, con órganos policiales. Ayer muchas de las manifestaciones reportaban quienes estuvieron en las manifestaciones, reportaban los periodistas, estos ataques de colectivos se daban frente a la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, del FAES, como que ellos trabajaran sistemáticamente, coordinadamente y en general en contra del ciudadano, en contra de su derecho a manifestar, su derecho a protestar, que también es un derecho constitucional, un derecho humano. Bueno, de hecho ayer durante la cadena Nicolás Maduro da las órdenes a estos grupos paramilitares al lado o con la presencia de su ministro de la Defensa, el general Padrino López. Si me permite, doctor Haro, tenemos un extracto de la intervención de José Miguel Vivanco en el marco de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Eso ocurrió en la ciudad de Cartagena el viernes. Ellos van a presentar, Human Rights Watch, el director ejecutivo de esa organización, el día 4, un informe sobre la situación humanitaria en nuestro país. Y vamos a compartir la siguiente reflexión, porque él pide al secretario general de Naciones Unidas que se pronuncie sobre la emergencia humanitaria que hay en Venezuela para que se puedan sacar adelante acciones y hacer frente a la situación en nuestro país. Ya a la falta de medicinas y alimentos hay que sumar ahora la falta de electricidad y la falta de agua
potable. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario, doctor Haro. En el ámbito de lo que es la crisis humanitaria, haría falta, y es algo que nosotros lo diremos en los próximos días, el 4 de abril estamos entregando a la opinión pública un nuevo informe nuestro, pero esta vez elaborado junto a un grupo de médicos especialistas de la Universidad de Johns Hopkins. Es un informe dedicado a examinar la crisis humanitaria, es decir, a lo que el secretario general Almagro se refería en materia de falta de alimentos, la desnutrición, la falta de medicinas, de vacunas, etcétera. Y la principal, y esto creo que es muy importante, la principal recomendación que estamos haciendo en este informe es el que el secretario general de Naciones Unidas debe tomar partido en esta crisis. Nosotros, en América Latina, contamos con un extraordinario secretario general como ha sido Luis Almagro. Qué duda cabe de su liderazgo y de su compromiso con la democracia y las libertades públicas. Lamentablemente no puedo decir exactamente lo mismo del secretario general de Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe, de una vez por todas, declarar el caso de Venezuela como un caso de emergencia humanitaria. Y esta no es una cuestión meramente semántica, porque si el secretario no define la situación de Venezuela, y no me estoy refiriendo al secretario general nuestro, al de la OEA, sino al secretario general de Naciones Unidas, Guterres, si no lo define como una crisis humanitaria, la de Venezuela, no es posible activar todos los mecanismos con los que cuenta Naciones Unidas y que no dependen, y esto es muy importante, del beneplácito de Maduro. Su comentario, doctor Haro, y lo saco a colación porque en una de sus intervenciones el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, decía que sí, en el Parlamento van a discutir esto de la aplicación del artículo 187 en este estado de cosas. Bueno, la ayuda internacional es fundamental a la luz de lo que hemos visto, el impacto que tiene la falta de energía eléctrica y sobre todo la falta de agua potable. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, como bien se ha dicho, como bien lo señala el representante de Human Rights Watch en su informe y la referencia que hace al secretario Guterres, que es el secretario de la Organización de Naciones Unidas, es necesario y viene siendo hora que la Secretaría General de Naciones Unidas reconozca la crisis que vive Venezuela en materia humanitaria como lo que es una situación de emergencia humanitaria compleja, una situación de crisis humanitaria muy grave en la cual el Estado venezolano como tal ha perdido la capacidad para responder frente a los ciudadanos ante las necesidades que requiere. Eso es lo que permitiría, en efecto, que las distintas comisiones, los distintos organismos de las Naciones Unidas, los distintos fondos de las Naciones Unidas, todo el personal técnico de las Naciones Unidas que de alguna manera en distintas áreas pudiera ayudar a Venezuela con respecto a esta emergencia humanitaria compleja, pueda ser destinado para atender, para coadyuvar, a paliar esta situación en nuestro país. Lamentablemente la ONU ha mantenido una especie de debate muy llevado en las comisiones. Por una parte actúa lo que es el Consejo de Derechos Humanos a nivel de la ONU, con los trabajos que han hecho el alto comisionado Al-Hussein, con el trabajo que está haciendo ahora Michelle Bachelet. Por otra parte, actúa pues el Consejo de Seguridad, de reuniones que ha tenido también, que forma parte de la Organización de Naciones Unidas, ya 3 reuniones dedicadas al caso de Venezuela, pero en general pues no vemos una acción más decidida de fondos y organismos de las Naciones Unidas que se dediquen, que presten atención al caso de Venezuela y que se pongan a disposición, sobre todo en lo que es el personal técnico, en lo que es el personal profesional, en lo que son recursos y fondos que se deben desembolsar
para nuestro caso y que deben contar con el apoyo decidido del secretario Guterres. A partir de allí se pueden lograr muchas cosas, muchos acuerdos con el presidente encargado Juan Guaidó y con la Asamblea Nacional para precisamente buscar paliar esta situación que existe en Venezuela, que es sin precedentes y que cada día está dejando muertos en nuestra población civil. Si me permite, doctor Jaro, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Yo le rogaría permanezca unos minutos más y al regreso quisiera escuchar su opinión, porque efectivamente el propio presidente encargado decía una de sus actividades en la calle, esto de abrir el debate a la aplicación del artículo 187. Claro, él advertía, no podemos depender de la ayuda internacional y al final los venezolanos tienen que exigir sus derechos. Palabras más, palabras menos. Al regreso de la pausa vamos a escucharlo a él en persona ofreciendo esta declaración. Me gustaría que se mantuviera con nosotros unos minutos más para escuchar su análisis acerca del alcance que puede tener o no la activación de este artículo. Por cierto, el presidente encargado, Juan Guaidó, en su cuenta en Twitter decía que hoy va a participar en actividades de calle, en estas protestas. Ya aparentemente el racionamiento comenzó, sin ofrecer detalles acerca de los horarios ni las zonas, en fin, y el periodista Gabriel Bastidas en su cuenta en Twitter a las 6:20 de la mañana hablaba de cortes eléctricos en prácticamente todo el territorio nacional. Él mencionaba estados como Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cogede, Distrito Capital, Falcón, Guárico, en fin, prácticamente toda Venezuela otra vez sufre con estos problemas de electricidad. Ayer Nicolás Maduro anunció un plan de racionamiento por 30 días que sabemos que no se ajusta a la realidad y probablemente se va a mantener en el tiempo. Esto es una interpretación personal. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país, esta emergencia humanitaria que se ha agravado producto de los apagones y ahora la falta de agua potable. Ayer, ustedes me corregirán si me equivoco, pero no escuchamos ningún comentario de Nicolás Maduro con relación a este tema del agua potable. Y es tan importante y tan grave. Susana Rafali, que trabaja con Cáritas, ella es especialista en seguridad alimentaria, en riesgo de desastres, decía en su cuenta en Twitter: sin
suministro público de agua no sobreviven ni las poblaciones que reciben ayuda humanitaria. Esto hay que darle una solución. En este contexto, bueno, se habla de la necesidad de que Naciones Unidas decrete emergencia humanitaria en nuestro país para activar todos los mecanismos necesarios y que la comunidad internacional, bueno, colabore para hacer frente a esta situación. Nos acompaña José Vicente Jaro y, doctor Jaro, el presidente encargado, Juan Guaidó, en persona, hacía referencia a la polémica que se ha abierto con esto del artículo 187 de nuestra Constitución. El 30 de marzo en una actividad, él hablaba sobre la necesidad de abrir el debate, pero advirtiendo que no podemos depender de la comunidad internacional para resolver la crisis de nuestro país. Vamos a escucharlo y yo quisiera su comentario. Hablamos del 187 y le hemos dicho, ¿lo vamos a invocar? Claro que lo vamos a invocar de ser necesario. Claro que vamos a hablar de eso. Aquí no hay miedo. Aquí no hemos hablado entre líneas. Claro que vamos a invocar el 187, no tengan duda. Ahora, no vamos a esperar, ¿cierto? No vamos a estar esperando para ver si nos ayudan o no nos ayudan. No, señor. Nos vamos a organizar en la Operación Libertad y el próximo 6 de abril vamos todos a las calles de Venezuela. Bueno, declaraciones del presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional. Doctor Jaro, su comentario. Presidente encargado, lo vamos a aplicar de ser necesario. Sí, se ha visto pues un debate sobre este artículo, esta disposición 187, numeral 11. Recordemos que es la disposición que la Constitución permite autorizar a través de la Asamblea Nacional el ingreso a Venezuela de misiones militares extranjeras. ¿Con qué objetivo? El único objetivo con el cual la Constitución permite el ingreso de misiones militares extranjeras, analizando ese artículo en su contexto, es precisamente con objetivos de paz, con objetivos humanitarios, como los que se están presentando. El artículo 187 bien pudiera decirse que es la disposición en Venezuela que permite incluso hacer realidad lo que ya es una doctrina aceptada en la Organización de Naciones Unidas, que es el principio de responsabilidad de proteger, el R2P, que existe a nivel de este organismo, se ha reconocido a nivel de este organismo como el principio de responsabilidad que tienen las naciones del mundo para con el pueblo venezolano, de socorrerlo, de ayudarlo frente a una situación en la cual el Estado venezolano, lejos de cumplir con su papel, lo que ha estado es atacando a la población civil y privándolo de lo que son servicios públicos esenciales, agua, servicio eléctrico, salud, y además lo ha privado de alimentos, de medicamentos a través de la emergencia humanitaria compleja que propiamente ha causado y, por si fuera poco, ha atentado contra su vida, su dignidad a través de crímenes de lesa humanidad. Esta potestad de la Asamblea Nacional pues es algo que se ha debatido en las últimas 7 sesiones de la Asamblea Nacional fuera del hemiciclo. Fuera del hemiciclo, fracciones parlamentarias han presentado un borrador de acuerdo para invocar este artículo. No se ha hecho hasta ahora. Entiendo que con esta declaración ya parece estarse construyendo un consenso político necesario dentro de la Asamblea para invocarlo, pero el hecho de que se invoque, el hecho de que se autorice, no significa en modo alguno que automáticamente la comunidad internacional, los países aliados de la comunidad internacional, la Organización de Naciones Unidas, vayan a disponer un contingente humanitario como cascos azules, por ejemplo, por decir algo, o coaliciones militares humanitarias de otros países con ayuda humanitaria para entrar en Venezuela. Esto es algo que no se decreta, es algo que se construye. Lo que permite es legitimar aún más algo que se puede bregar a través de nuestros embajadores y representantes ante la OEA, ante Estados Unidos, ante Brasil, ante Colombia, ante los distintos países que integran esa parte importante de la comunidad internacional que hace vida en la ONU y que bien podrían explicar por qué la necesidad de que a partir de la aplicación que se invoque
de ese artículo 187, numeral 11, pues ya la comunidad internacional tiene una corresponsabilidad con los venezolanos. De allí que tenga razón el presidente Cargado cuando señala que si bien se invoca, si bien se puede invocar, se puede autorizar, y él señala que no va a tener duda pues en invocarlo, que no tendrán duda en invocarlo dentro del Parlamento. Eso no significa que exista una corresponsabilidad por parte de la sociedad civil venezolana, de los ciudadanos venezolanos, en seguir luchando por sus derechos. El 187 numeral 11 es un complemento, simplemente para coadyuvar a lo que es la lucha por las libertades en Venezuela, a lo que son medidas de emergencia humanitaria compleja que están necesitando los venezolanos y que requieren la asistencia no solamente de factores militares, a que hacer referencia al 187 numeral 11, sino de factores ya especializados, técnicos en materia humanitaria y de recursos también económicos en materia humanitaria, pero la función del 187 numeral 11 yo siempre la he visto circunscrita a poder cesar los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo contra la población venezolana, poder cesar esos crímenes sistemáticos, esas persecuciones, esas modalidades de exterminio que se están cometiendo contra la población civil por parte de grupos irregulares como el FAES, y esas modalidades de exterminio complejo que ahora se cometen cuando se le priva a la población de agua, cuando se le priva de ayuda humanitaria. Recordemos que apenas aquello que está ingresando de alguna manera con el auspicio de la Cruz Roja Internacional es una mínima parte de lo que requieren los venezolanos, que alcanzará a lo sumo para 600,000, 650,000 personas. No es suficiente. Venezuela necesita un programa, un sistema bastante amplio, prolongado en el tiempo, para poder restablecer una situación, vamos a decir, mínima, aceptable, de dignidad de los venezolanos, para evitar las muertes que están ocurriendo precisamente por la emergencia humanitaria compleja que está viviendo. Gracias al doctor José Vicente Jaro, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Él es defensor de derechos humanos, abogado, profesor universitario, especialista en derecho constitucional. Se suma a nuestra mesa de debate Milos Alcalay, fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Mariela. Muy buenos días. Yo iniciaría la conversación, embajador, a partir de lo que decía el doctor Jaro sobre este tema de la acción de la Cruz Roja Internacional anunciada por su representante en rueda de prensa en nuestro país. Quisiera su comentario, porque decía, entre otras cosas, Susana Rafali en su cuenta en Twitter, también defensora de derechos humanos, experta en seguridad alimentaria, quien trabaja con Cáritas en Venezuela, que sin suministro público de agua no sobreviven ni las poblaciones que reciben justo esta ayuda humanitaria. Y José Miguel Vivancos ha planteado al secretario general de Naciones Unidas declarar emergencia humanitaria en Venezuela para activar los mecanismos que establece esa organización y hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestra nación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, para comenzar señalaría que un aplauso al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Cruz Roja Nacional Venezolana, igual que a Cáritas, igual que a la Organización Panamericana de la Salud, que están comenzando finalmente el gobierno a ceder que es necesaria una ayuda humanitaria. Y eso es por la presión que se ha venido haciendo sobre la situación, la necesidad de un apoyo internacional. Por supuesto, todavía no es lo que desearíamos, pero es un inicio. Si tú recuerdas, María Alejandra, hace poco tiempo, el gobierno dijo que no era necesaria la ayuda humanitaria, que en Venezuela eso es una gran mentira, que hace falta ayuda humanitaria y que no iban a aceptar ayuda humanitaria porque aquí no existe esa realidad, y al igual que niegan tantas otras realidades que después están obligados a reconocer. Esa es la primera reflexión. Entonces, el hecho que diga, sí, yo recibo ayuda humanitaria, pero de la Cruz Roja, de las Naciones Unidas, de tal componente de la Iglesia, bueno, es un paso fundamental, pero la gran ayuda humanitaria que efectivamente tenemos ya reunida en las fronteras es absolutamente necesaria. La segunda reflexión que yo haría, María Alejandra,
que en ningún otro país del mundo ha habido una situación de rechazo a la ayuda humanitaria. Uno ve situaciones como la de Siria, como el genocida Bashir al-Assad, como los camiones con medicina, con alimentos, han llegado hasta en sectores controlados por los enemigos de Bashir al-Assad, y no lo han negado. Lo hemos visto en el del África, como la ayuda humanitaria jamás ha sido tocada, salvo en el caso de Venezuela, porque no le importa al gobierno, no tiene la sensibilidad de darle ese necesario, que no es, como decía el doctor Haro, no es la solución definitiva. La solución definitiva es salir del actual gobierno absolutamente inepto, del actual régimen inepto, y buscar un mecanismo de transición que pueda a fondo corregir los horrores que estamos viviendo con luz, con agua, con medicina, con comida, con todo lo que estamos viviendo. Pero aún así, ese paso de la ayuda humanitaria es necesario, y al igual que la presión internacional ayuda para que entre parte, que era la pregunta tuya, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otros organismos intergubernamentales y no intergubernamentales, es necesario que el gran grueso de la ayuda humanitaria entre a Venezuela para mejorar en alguna forma ese drama que estamos viviendo. Ahora, el director ejecutivo de Human Rights Watch iba más allá y exhortaba al secretario general de Naciones Unidas a decretar la emergencia para que se activen los mecanismos de la organización y hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo quisiera su comentario al respecto. Sí, es lo que te decía, necesidad de una presión internacional que la busca la sobrevivencia. Efectivamente, la invocación de la soberanía nacional, de la autodeterminación, es un concepto que no se aplica hoy en día cuando se trata de las violaciones de lesa humanidad, cuando se trata de las masacres que en algunos países han sucedido. La doctrina internacional va evolucionando con el tiempo, el derecho internacional va cambiando. Hoy en día hay una situación en el ámbito mundial, en el ámbito de Naciones Unidas, en donde no se quiere tolerar las situaciones que se han sucedido. Perdimos comunicación con el embajador Milos Alcalá y vamos a tratar de restablecer este contacto. Tiene que ver justo con lo que estamos hablando, lo que está ocurriendo con los servicios públicos, cuando hay problemas con la electricidad, hay problemas con el agua potable, pero también con la telefonía básica y celular. Y en nuestro país esto ocurre no precisamente por falta de recursos. Más de 1 millón de millones de dólares ingresaron. Eso es una cifra astronómica en Venezuela en los últimos 20 años y sin embargo hemos llegado a este punto. Muchos aseguran, evidentemente, por el modelo ideológico que se ha empeñado esta administración en imponer en Venezuela, que termina igual, exactamente igual en cualquier parte del mundo donde han intentado aplicarlo. Embajador Alcalay, Milos Alcalay, lo escuchamos, adelante. Sí, María, tú te señalabas que uno de los temas fundamentales es que la doctrina internacional ha ido cambiando en el sentido de que es absolutamente inaceptable que se repitan los genocidios que se dieron en países como Ruanda, en países como Costa de Marfil, la situación de los Balcanes, la situación de Siria, y hoy cada vez es más clara la necesidad de una intervención humanitaria. Por eso es que esa invocación a las Naciones Unidas para que pueda exigirse la ayuda en la última Asamblea General de Naciones Unidas ya se aceptó como uno de los temas, la necesidad de que la ayuda humanitaria pueda darse en los países que están sufriendo situaciones como las de Venezuela. Por eso es que es importante ese señalar que junto a presiones de ese tipo es la que ha permitido en alguna medida que instituciones intergubernamentales y no gubernamentales puedan en alguna medida dar su apoyo, pero eso hay que aumentarlo y eso hay que cambiarlo para poder entrar a fondo a resolver el drama que estamos viviendo, y eso se hace con un gobierno de transición que pueda ayudar a los venezolanos a sobrevivir. Justo ayer Naciones Unidas ha publicado un video del asesor de la ONU para la prevención del genocidio. El 7 de abril es el Día de la Reflexión sobre el Genocidio, y él efectivamente citaba casos como los que usted menciona, Ruanda, Bosnia y otros, que llaman a la comunidad internacional a actuar antes de llegar a situaciones límites. Ahora, yo le preguntaría, embajador, porque el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, lejos de pedirle a sus aliados
ayuda para hacer frente a la crisis de la emergencia eléctrica, del agua, medicinas o alimentos. Aparentemente le piden ayuda en el ámbito militar y de inteligencia, y eso ha encendido las alarmas. Sin ir más lejos, la revista Semana de Colombia publicaba ayer un amplio reportaje sobre la presencia de estos militares rusos en nuestro país, y advertían, entre otras cosas, que lo realmente preocupante, una de las nuevas preocupaciones, tiene que ver con la presencia de agentes rusos del Servicio Federal de Seguridad, de Inteligencia Exterior, de Dirección de Inteligencia Militar en Colombia, y el riesgo o la amenaza que esto representa para el vecino país y para la región. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, yo diría que es una situación lamentable la de Rusia hoy en día. Cuando se dio la Glasnost, cuando Mikhail Gorbachev comenzó el proceso de transparencia, lo que ayudó a que los países del socialismo del siglo XX, Hungría, Bulgaria, Rumania, pudieran transformarse y acabar con la dominación del socialismo del siglo XX. Y eso fue un paso muy importante, y veíamos una Rusia que comenzó, el mismo Sergei Lavrov, siendo embajador en Naciones Unidas, buscando mecanismos en donde la transparencia se diera. Esa transparencia ha terminado en la actual etapa, porque vemos cómo esa manipulación del resto de Venezuela y de otra América Latina están buscando buscar un equilibrio geopolítico. No le importa mantener un Maduro, no se trata de una alianza con Maduro, se trata de una provocación tanto al Nigeria como a los Estados Unidos en particular. Es una forma en donde, inclusive desde el nacimiento de la OEA, en el año 47, 48, se establecieron mecanismos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, precisamente para rechazar cualquier presencia militar extrarregional. Y en base a eso fue que se estableció el TIAR. No voy a entrar en discusiones de algunos de los errores que tuvo el TIAR o de las posiciones que el ALBA tuvo en relación al TIAR, pero ese tratado es el que estaba marcando el no llevar la Guerra Fría a nuestro hemisferio. Bueno, parece que la Guerra Fría está comenzando a regresar, con unas profundas contradicciones, porque mientras Sergei Lavrov afirma que esto se trata de un contrato de cooperación y que no tiene ningún elemento que pueda implicar una presencia militar, no es verdad, porque el mismo canciller Arriaza, muy ufano, afirmó en un tweet que los aliados están presentándose en la amenaza militar del imperialismo en la defensa del pueblo venezolano. Entonces, ¿es o no es más bien un momento muy inoportuno? Porque la decisión de Rusia, lamentablemente, es solamente un lado de la moneda. El ejemplo es el Consejo de Seguridad. Cuando se planteó la resolución mayoritaria presentada por Estados Unidos, que llevó a tener el éxito mayoritario, lo que planteaba era eso, la ayuda humanitaria, la necesidad de la ayuda humanitaria. ¿Y cuál fue el argumento del veto? No queremos la intervención militar. Pero es que en el Consejo de Seguridad no se estaba planteando nada del uso de la fuerza, sino del uso de mecanismos para salvarle la vida a los venezolanos. Entonces, aquí Rusia, para buscar su equilibrio geopolítico, es como el cuento del gallo pelón. Vuelve a decir, no, pero es que vamos a buscar cómo hacemos para ayudar a que no continúe el éxodo venezolano. Ellos comienzan, no digo que es el éxodo, la ayuda humanitaria, sino la intervención militar. En este momento lo que hace falta es una intervención humanitaria, y los rusos deberían no... Otra vez perdimos comunicación con el embajador Milos Alcalay. Si les parece, chicos, vamos a hacer la pausa, vamos a tratar de restablecer el contacto para que cierre la idea del embajador, y también al regreso vamos a abrirle las líneas. Nos interesa saber si tienen ustedes luz, si tienen agua potable. 482-9126, 0212-482-9126 y 0212-482-9388, 482-9388, para saber cuál es la situación de su sector, sobre todo en el área metropolitana de Caracas, quienes reciben nuestra señal con relación a la electricidad y el agua potable. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.
RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tenemos oyentes. Recordar que desde el año 2010 la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua potable limpia, esencial para la realización de todos los derechos humanos. Ángel Blanco nos llama desde La Pastora. Buenos días. Mucho gusto en oír mi llamada. Mire, ella aquí en la parroquia La Pastora,
desde que empezaron los apagones, el primer apagón que hubo hasta esta fecha, no tenemos el líquido de agua. Estamos aquí desesperados. Por favor, le agradezco todo lo que tu alcance que pueda hacer para que se solucione este problema, ¿sí? Gracias. Edicta Padrón desde Las Acacias, buenos días. Mi amor, buenos días, hija. Mira, estoy aquí desesperada porque tengo un hijo amputado de una pierna y tiene infección urinaria y no consigo los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos, señora Edicta? La ciproxina de 500 miligramos. Ajá. La levofloxacina, también de 500 miligramos. Sí. Y tú sabes que también tiene problemas con la vista. También le mandaron Alfadín. Perfecto. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, señora Edicta? Hija, mira, ahorita no tenemos nadita de agua, nada de agua. Señora Edicta, ¿a qué teléfono la pueden llamar si alguien puede colaborar con usted que nos esté escuchando a esta hora? Cuénteme. 0414 0414 012 4141. Perfecto. La señora Edicta se los va a agradecer. Bueno, los medicamentos que acaba de mencionar, a las personas que puedan colaborar. Producto de lo que estamos hablando, embajador, quisiera su comentario. La emergencia es evidente. El tema del agua, insistimos, la ONU lo declaró derecho humano esencial. Quisiera su comentario y a la luz de lo que dicen los oyentes, lo escuchamos. Sí, este es el clamor del pueblo venezolano, la búsqueda de una salida a este drama que estamos viviendo. Y evidentemente yo estoy absolutamente convencido que nosotros tenemos que seguir en una posición firme, en la invocación del artículo 187, en la búsqueda de la solidaridad internacional, y ya como decía antes, ha comenzado a ceder el gobierno, ya acepta la ayuda humanitaria, no toda, pero ya ha comenzado a aceptarla, y hay que seguir en esa ruta. ¿Por qué? Porque el poder llevar a Venezuela a un estado de civilización, de agua, de medicina, de alimentos, de poder tener la normalidad, requiere de esa cooperación internacional. Y hay una conciencia a nivel internacional absolutamente clara, salvo algunas situaciones que lo dejan a uno sumamente preocupado, como las de Rusia, que lo que está es aprovechando, manipulando a Venezuela para su visión de un retorno de la Guerra Fría en el ping-pong geopolítico que quiere establecer para pescar en río revuelto. Ojalá que como existen presiones en Rusia, pueda cambiar esta línea de incondicionalidad y pueda sumarse a apoyar a que las Naciones Unidas ayuden a Venezuela a salir de esta situación grave. Gracias, embajador, por atendernos y acompañarnos. Antes de hacer la pausa, la señora Yesenia Gil, ayer Katia salió a protestar en la avenida Sucre, veíamos imágenes, por cierto, muy cerca del Palacio de Miraflores. Señora Yesenia, la escuchamos, buenos días. Buenos días, mi niña. Mire, yo soy activista de Katia. Mire, tenemos 15 días sin agua. De antes el apagón, mi niña. Y la comida se nos ha echado a perder. Estamos desesperados en la parte alta de Altavista. 15 días sin agua. Por favor, coméntelo y que Dios me la bendiga. Y discúlpeme por la llamada, mi niña. Gracias. No, en absoluto. Gracias a usted por llamar y compartir el testimonio. Mañana vamos a dedicar el espacio al tema justamente del agua potable. Y es un tema muy serio, muy grave, al cual hay que hacerle frente y hay que resolver de inmediato. No solo el tema de la energía eléctrica, el tema del agua potable es fundamental, insistimos, además consagrado como derecho humano por Naciones Unidas. A esta hora sí, vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con un titular. El presidente encargado convocó a una manifestación en la calle. Él decía no podrán con nosotros. Él y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional estarán a las 5 de la tarde en la avenida Carlos Zulé de San Bernardino, para que lo tengan en cuenta. Sigan en sintonía de Radio Caracas Radio. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR